Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de lenguaje. El día de hoy tenemos una sesión más de nuestro curso, el cual te pido que prestes bastante atención a este video y que lo puedas ver de inicio a fin. El tema para hoy, jóvenes, lo vamos a deducir después de la siguiente diapositiva. Lee las siguientes palabras que están junto a las imágenes y responde a las preguntas. La primera imagen que puedo observar, por ejemplo, podría ser a esta niña que tiene en sus manos una cuerda. Ella está, bueno, no podemos leer un enunciado, una oración, mejor dicho, pero hay una palabra, saltar. La segunda imagen, a su costado, tenemos a un pequeño, a un niño, y debajo de esta imagen está la palabra que dice comiendo. Y la tercera imagen que observamos, al lado está la palabra trabajado. Yo te pregunto a ti, después de haber visto las imágenes y leído las palabras, como dice el encabezado, saltar, comiendo, trabajado, ¿son verbos las palabras que leíste o que he leído? ¿Serán verbos? Yo sé que muchos creerán que sí son verbos, pero déjame decirte que ninguno de los tres son verbos. ¿Cómo, profesor? Saltar, amar, jugar, luchar, ¿no son verbos? Comiendo, diciendo, escuchando, ¿no son verbos? Trabajado, dicho, manifiesto, ¿no son verbos, profesor? Pues no, déjame decirte que no son verbos. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿pueden conjugarse? Y justamente es a esto a donde yo quiero llegar. Saltar será una palabra conjugada. ¿Será que con saltar tú me puedes decir en qué persona está conjugada? ¿En qué modo? ¿En qué tiempo? ¿Será que con la palabra comiendo tú puedas decirme que está conjugado en tal persona, que está conjugado en tal tiempo o que presenta tal modo? Con trabajado, ¿podrás decirme tú que está en un determinado modo, en un tiempo y conjugado en cierta persona? Pues no. Déjame decirte que ninguna de estas tres palabras, como se manifiestan, presenta conjugación. Ninguna está conjugada. Entonces, número 3, ¿cómo actúan estas palabras? Déjame decirte que estas palabras no actúan con verbo, como verbos, claro está. No actúan como verbos, no son verbos. Profesor, entonces, ¿qué cosas son? ¿Cómo actúan? ¿Cómo están trabajando? Déjame decirte que justamente de eso hoy hablaremos en la clase. ¿Qué cosa será saltar? ¿Qué cosa será comiendo? ¿Qué cosa será trabajando? Saltar algunas veces puede funcionar como un sustantivo. Si yo, por ejemplo, digo, el saltar es un tipo de ejercicio. Saltar en esa oración funciona como un núcleo del sujeto, porque se está hablando de el saltar, y eso es el sujeto. Su núcleo es saltar. Entonces, algunas veces, saltar, leer, reír, puede funcionar como un sustantivo. Y otras veces puede funcionar como parte de un verbo. Debo saltar más rápido. El verbo ahí es debo saltar. Sí, profe, recuerdo que eso es una perífrasis verbal. ¿Te recuerdas que es una perífrasis verbal? Aquí saltar formaría parte de una perífrasis verbal, es decir, formaría parte de un verbo. Pero recuerda lo que estoy diciendo, formaría parte, no que es verbo solamente.
sino que forma parte de un todo. Muy bien, jóvenes, justamente hoy hablaremos de saltar, comiendo, trabajado, que son tipos o clases de verboides. Así que sin más preámbulos, te presento la clase de hoy que se titula Los verboides. Punto 1. Definición. ¿Qué cosas son los verboides? Los verboides son formas no personales del verbo, pues estos aún no están conjugados. Por lo tanto, no expresan accidentes gramaticales de persona, tiempo o modo. Los verboides por sí solos no cumplen la función de verbo, sino que se comportan como sustantivos, adjetivos, adverbios o forman parte de un verbo personal. Detengámonos ahí. Estamos diciendo entonces que los verboides son formas no personales del verbo, es decir, que estas palabras no han llegado a evolucionar y comportarse como verbos, sino que se comportan algunas veces como sustantivos, otras veces como adjetivos, otras veces como adverbios. Incluso se comportan también como parte de un verbo. Ejemplos para poder demostrar: amar es complicado. Es la letra de una canción, de una balada. Amar es complicado. En esta oración, el verbo es y amar es el sujeto. Y ese sujeto tiene como núcleo a la misma palabra amar, que sería el núcleo del sujeto, es decir, amar ahí funciona como un sustantivo. Llorando se fue, también reza la letra de una canción. Llorando se fue. En esta oración, llorando actúa como un circunstancial de modo. ¿Cómo es que se fue? Llorando. Llorando actúa como un circunstancial de modo. Es decir, que este término se comporta como un adverbio. La vela encendida provocó el siniestro. En esta oración, encendida cumple función de adjetivo del sustantivo vela. Debo encontrar la receta. Encontrar forma parte del verbo de la perífrasis verbal debo encontrar, pero encontrar por sí solo no es verbo, sino que es parte de un verbo. Hemos pintado el mural de la misma manera. En este caso, pintado forma parte de un verbo compuesto. Hemos pintado, pero por sí solo no sería solo verbo. Está sonriendo otra vez. Sonriendo forma parte de un complemento de un verbo copulativo. Está. En este caso, es parte de un verbo. Actúa como un atributo de un verbo copulativo. Y los atributos son adjetivos, por lo general. Entonces, jóvenes, en esta oportunidad, ahora vamos a hablar a continuación de la clasificación. Existen 3 clases de verboides. Estos son, número 1, infinitivos. Se forma con la adición a la raíz de los sufijos ar, er, ir. O sea, tú tienes la raíz de la palabra. A esta raíz tú le vas a agregar la terminación ar, o si no er, o si no ir. Entonces, profesor, en conclusión, los infinitivos, ¿cómo terminan? Terminan en ar, er, ir. Puede cumplir, en este caso el infinitivo, puede cumplir funciones de sustantivo o formar parte de un verbo. Ejemplos. Debes leer La guerra del fin del mundo, de Mario Vargas Llosa. En este caso, leer tiene la terminación er. Por sí solo no es verbo, sino que forma parte de un verbo, de una perífrasis verbal. Debes leer. El reír es vida. Reír ahí funciona como un sustantivo.
porque del reír estamos hablando. Tengo que renovar mi licencia de conducir. En este caso, renovar forma parte de un verbo, pero por sí solo no es verbo. Entonces, palabras que terminen en ar, er, ir, que se comporten como sustantivos o que formen parte de un verbo, son los infinitivos. Asimismo, los infinitivos se clasifican en simples, estudiar, comer, pedir, y compuestas, haber estudiado, haber comido, haber pedido. En este caso, el infinitivo está presente en el auxiliar haber. Estos han sido los infinitivos. Ahora conozcamos a los participios. Los participios se forman con la adición a la raíz de los sufijos ado, ido, to, so, cho. Es decir, que los participios presentan la terminación ado, ido, to, so, cho. Los participios pueden cumplir funciones de adjetivo o formar parte de un verbo. Por ejemplo, ha regalado su fortuna. El participio regalado forma parte del verbo compuesto ha regalado. Ojo, por sí solo no es verbo, sino que forma parte de un verbo. Se casó con un vestido prestado. En este caso, el término prestado, que es un participio porque termina en ado, funciona como un adjetivo de vestido. Encontró el boleto roto. De la misma manera, roto funciona como un adjetivo de boleto. Entonces, estos son los participios, pero a su vez, déjame decirte que los participios se pueden clasificar en regulares cuando terminan en ado, ido. En ado o en ido. Entonces serán regulares. Serán irregulares cuando terminen en to, so, cho, como por ejemplo, escrito, impreso, dicho. Estas son las dos clases de los participios. Ahora conozcamos al tercer verboide, los gerundios. Los gerundios forman parte, se forman con la adición a la raíz de los sufijos ando, endo y endo. Un gerundio puede cumplir las funciones de un adverbio o formar también parte de un verbo. Ejemplo, estamos corriendo hace rato. En este caso, está formando parte de un verbo, de una perífrasis verbal. Estamos corriendo. Corriendo, por su terminación endo, es un gerundio. Melissa llegó llorando esta mañana. En este caso, llorando se comporta o cumple la función de un circunstancial de modo, es decir, se comporta como un adverbio. Estamos construyendo, terminación endo. Entonces, aquí, en este caso, forma parte de un verbo. Estamos construyendo, de una perífrasis verbal. Los gerundios, a su vez, se clasifican en simples, cuando terminan en ando y yendo, pero consolidan una sola palabra. Y los gerundios se clasifican en compuestos, cuando el gerundio está presente en el auxiliar haber, conjugado en gerundio, habiendo luchado. Esto es un compuesto, presenta dos elementos. El gerundio está presente al inicio, habiendo. Ahora vamos a desarrollar ejercicios sobre este tema tan importante de los verboides. 1. Señale la serie que solo presenta infinitivos. Recuerda que los infinitivos terminan en ar, er, ir.
La respuesta es la letra D. Número 2. Indica la serie de palabras que solo presenta participios. Recuerda que los participios pueden terminar en ado, ido, to, so, cho. La respuesta está en A. Número 3. Estoy sufriendo por tu amor. ¿Qué clase de verboide es la palabra subrayada en la expresión anterior? La palabra que está subrayada aquí es sufriendo. Y recordamos, según la clase, que aquellas palabras que terminaban en ando, endo y endo eran los famosos gerundios. Número 4. Señale la serie que presenta gerundio, participio e infinitivo respectivamente. El término respectivamente me da a entender que debo encontrar esa relación en el orden dado. Primero a un gerundio, seguido de un participio y por último de un infinitivo. La respuesta está en la letra C, silbando, vendido, comer. Silbando un gerundio, vendido un participio, comer un infinitivo. Número 5 y la última. ¿Cuál de los siguientes es un participio irregular? Recordamos que habían dos clases de participios. Los participios tenemos aquí, a prueba de un botón, regulares, los que terminaban en ado, ido, y los irregulares, que terminaban en to, so, cho. Entonces, te están preguntando por un participio irregular. La respuesta está en la letra E, satisfecho. Jóvenes, y de esta manera hemos terminado esta clase, no sin antes hacerte recordar que tenemos una cita a las 3:30 de la tarde para poder trabajar los ejercicios de tu libro, página 204, 205, 206 y 207. Te envío muchos saludos y nos volveremos a ver más tarde. Gracias por la atención prestada. Hasta luego.